Yo quiero realmente saludar a ustedes por la invitación que me han hecho. Y verdaderamente era una invitación pendiente que yo tenía Sí, de la opción de la mañana. sí, sí. Pero aquí estoy. Mira, Michael, eh, lo que hay que decir lo siguiente, en primer lugar, la crisis de este banco y otros bancos que son... Es una crisis. No, porque es una crisis, vamos a decir, del banco, ¿no? Pero no del sistema. No hay una corrida, vamos a decir. Hay que seguirse Una aclarando. crisis Claro. bancaria, no financiera. Claro, sí. Porque en el 2008 sí hubo una crisis, una corrida y una burbuja que afectó todo el sistema financiero en los Estados Unidos y el resto del mundo. Pero en este caso, por la característica misma del banco, que es un banco de tamaño, vamos a decir, mediano, más de 112 mil millones, Billones. no, billones de Billones, dólares, sí. de dólares. Entonces, eso evidentemente no es el banco más grande o de los bancos más grandes, es el número 14 en los Estados Unidos. Por ejemplo, no es el JP Morgan Chase, que es el banco más de El mayor Merrill Lynch. activo, o ¿verdad? El Citigroup o el Citibank. Esto es un banco que se dedicó a prestarle a emprendedores tecnológicos. ¿Y qué ocurrió? Después de la crisis del año 2008, hubo una reforma al sistema bancario propuesta por dos importantes congresistas norteamericanos y se le llamó la reforma Dodd-Frank, que en esa reforma a todos los bancos, básicamente, se le exigía que hicieran una especie como de prueba de estrés, como se le llama. Es decir, hacían simulaciones en el sentido de que si aumentaba la tasa de interés, ¿qué pasaba con el banco? O si había una crisis en la economía norteamericana, ¿qué pasaba con el banco? ¿Qué ocurre? Que por el tema del lobismo que se da en ese sistema financiero, bancos de la categoría del Silicon Valley Bank hicieron lobbies y quedaron fuera de ese tipo oye bien, de pruebas. Bueno, pasa el tiempo. ¿Qué ocurre? Que por el tema de la inflación, los bancos centrales comenzaron a cambiar su política monetaria, de una política monetaria de tasa de interés muy bajita, que eso favoreció el crecimiento del sector financiero, porque estaban prestando a la nueva inversión a tasas muy bajas y todo el mundo estaba comprando y todo el mundo y se motivaba. Eso generó una burbuja. Pero luego con el cambio de postura, que las tasas de interés comenzaron a subir, esos bancos como el Silicon Valley Bank, cuya estructura de deuda era básicamente bono del gobierno norteamericano, y cuando sube la tasa de interés, el precio de los bonos disminuye. Por lo tanto, en sus balances ya tenían, solamente por el hecho de incrementarse la tasa de interés, sus inversiones disminuyeron de valor. Sin embargo, ellos estaban prestándole a empresas tecnológicas, que son empresas que necesitan mucho financiamiento porque su tasa de retorno de largo plazo, o sea, son emprendimientos tecnológicos que necesitan muchas veces mucho financiamiento y para recuperar esos recursos necesitan tiempo. ¿Qué ocurre? Que los inversionistas, muchos se dieron cuenta de la situación del banco. Su nivel de inversiones habían disminuido de valor por el tema de los incrementos en la tasa de interés y estaban obviamente muy endeudadas con esas empresas tecnológicas. Dijeron, espérate, disminuye el patrimonio de ese banco y se percatan de que verdaderamente la disminución de su patrimonio le genera un problema de liquidez. Y comenzó un efecto de salida, de corrida, de la gente retirando sus depósitos. Fíjate que ellos tuvieron una demanda de retiro de depósitos de más de 42 mil millones de dólares. que provocó el discurso aquel de claro, Joe Biden y rápido. no pudieron cumplirla. Solamente le entregaron 16 mil millones. Entonces, por eso claro, el nerviosismo, y por eso fue que el gobierno norteamericano realmente intervino ese banco y le prometió a todos los depositantes pagarle todos sus depósitos, excepto a los accionistas. Excepto a los accionistas. Que en la crisis de 2008 no fue así. No fue así, fue exactamente, fue al revés. Fue al revés. Entonces, fíjense eso, los accionistas claramente que son los dueños del banco, pero querían
socializar sus pérdidas. Y el gobierno norteamericano le dijo que no. Que es una diferencia muy importante. Fundamental. Ahora, eso no ha tenido un efecto, vamos a decir, de expansión, un efecto dominó en el sistema financiero norteamericano. Porque el sistema financiero norteamericano, después de la crisis del 2008 y con la reforma que hubo, Dodd-Frank, propuesta por los senadores, hay cierto nivel de fortaleza en los bancos más grandes. Y básicamente su estructura y su balance contable no es un balance contable que está contaminado con, evidentemente, como ocurrió en el año 2008, con inversiones que son tóxicas. Y esa es la diferencia. Don Antonio, después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods y aquello del Fondo Monetario y todo eso, comienza a tener un protagonismo brutal la moneda norteamericana. Yeah. Y prácticamente se convierte en la moneda del mundo. Así es. ¿No cree usted, perdón, quito el no, cree usted que este exceso de circulante dólar en el mundo tiene que llegar un momento? Yo voy a poner un paréntesis, yo insisto que la mayor parte de ese dólar es inorgánico. Usted no puede tener una imprenta trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días, tirando dólares. Y son tan dañinos. Es que es inorgánico, Johnny, es brutal. Digo, mi opinión. ¿A qué se lanzaron? Yo le aclaraba al doctor que yo no soy economista, pero le doy un gente seguimiento a la economía. Pero mira qué ocurre, capellán. Mira, mientras la gente quiera tener el dólar, tiene valor. Porque lo suyo, démelo. Tú has dicho algo muy real. Decía Kissinger que el que dominaba la moneda dominaba el mundo. Ahí está. Oye, no se equivocó. No. Miren, China, por ejemplo, ha derrumbado el comercio norteamericano. Ustedes van a toda la parte a los continentes, y China, el peso que tiene China en el comercio es mucho mayor que el que tiene Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que le ha hecho falta a China? La moneda. El poder de la moneda. Y ellos lo saben. Sí. Por eso le caen atrás los dólares. Claro, y ellos lo saben. Y ellos han querido incluso, a partir de formar bloques, decir, mira, vamos a formar los BRICS y vamos a tratar de que a partir de ese bloque comercial se cree un bloque de moneda. Pues eso son maneras de ir quitándole peso al dólar. Pero también crearon el famoso yuan digital, como también un mecanismo para ver cómo eso resultaba y quitarle peso al dólar. Y la inversión en oro. Y aún así, la inversión en oro. Y la inversión en oro. Y oro. aún así, fíjate, aún así, porque los grandes aliados, y porque China ha tratado de buscar aliados importantes en términos de peso, Rusia, la India, China, Brasil, Sudáfrica, el BRICS, el BRICS, todo eso, y aún así todavía, más del 65% de la moneda de reserva que tienen los bancos centrales es el dólar. Pero podría ocurrir. Pero tú lo has dicho, todo ese dólar que nosotros vemos aquí es un dólar que no tiene ningún respaldo. Esa es la realidad. Es una barbaridad. El único respaldo que tiene es sencillamente la confianza que nosotros le tenemos, que consideramos todavía que Estados Unidos es la gran potencia. Miren, y si se perdiera esa confianza con ese dinero, se derrumba todo. Se derrumba la todo. economía mundial, que claro, es se el derrumba problema. todo. Oye, eso, La República Dominicana, nosotros siempre vivimos criticando, bueno, el tema haitiano, que tú sabes una cosa, nosotros estamos integrados a Estados Unidos. Completamente. Estamos integrados. Dolarizados totalmente. Mira, más de 2 millones de dominicanos dependen y viven en Estados Unidos y envían remesas. Las remesas aquí sobrepasan la cantidad de dólares por turismo. Oigan eso. Dinero que entra en Tú dólares. Le preguntas a un dominicano que dónde se quiere ir. Dinero y lo primero que dice para Estados Unidos. Claro. Oye, la visa aquí, tú vas y la cola que hay ahora mismo, es grandísima. Ahora mismo. Entonces, llega a tres esquinas. Las exportaciones de zona franca, ¿dónde van en su gran mayoría? A Estados Unidos. El mismo TLC. Claro, el mismo TLC. Claro, el turismo en su gran mayoría viene de Estados Unidos. La dependencia. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo la situación, por ejemplo, que se ha dado en Estados Unidos, ahora mismo con el banco, puede afectar a la República Dominicana? No lo va a afectar directamente en función del sistema financiero dominicano, porque el sistema financiero dominicano es un sistema financiero muy localista. Por ejemplo, mira, ¿dónde invierten los bancos dominicanos? ¿Ustedes saben qué? En certificados que emite el Banco Central, a tasas muy atractivas, y el banco lo hace con ese propósito.
en los bonos que emite el gobierno dominicano, que lo emite con rendimientos muy atractivos, y con los fondos de pensiones, señores. Es todo local, ¿eh? Eso es local. Sí. Entonces, Local. la única manera en que eso pueda afectar en caso de a la República Dominicana es si hay una crisis profunda en la economía norteamericana. Entonces, allí va a aumentar el desempleo, que no está ocurriendo. Entonces, muchos dominicanos se van a ver desempleados y van a enviar menos remesas. Las exportaciones dominicanas hacia el mercado norteamericano, en caso de que eso ocurra, disminuyen. Los turistas que vienen de Estados Unidos también van a ser menores. Si eso ocurre, pero no es el caso ahora mismo. Ahí quería preguntarle, mi estimado decano Siriaco, que usted me señalaba exactamente esa parte hace unos días, que de la única forma Claro. que afecta o afectaría sería si se ralentiza la economía estadounidense. Pero entonces yo le pregunto, ¿la situación de los bancos en Estados Unidos puede provocar esa ralentización? Hasta ahora no. Hasta ahora no. Fíjate. Cuando es sistémico. Claro, cuando Aislado, es sistémico. claro. Pero es aislado. Y el gobierno norteamericano muy hábilmente actuó rápido. Dijo, espérate, para evitar esa corrida, Ajá. agarró y dijo, no, mira, todos los depositantes tienen su cuarto. Sobre todo la voz del presidente. Claro, La voz entonces del ahí presidente. ya prácticamente eso limitó cualquier elemento. Y llevó cierta efecto de confianza y demostración. Esos cierta fondos, grasa. esos fondos salen de la Reserva Federal. Claro, no, esos fondos, mira cómo lo hacen. 30.000 millones, vi Sí, que sí. No, lo que puso pasa la es Es que una hay- bicoca para ellos. pero- No, lo que pasa es que hay un fondo de rescate a los depositantes. Y Como una además, amortización. fíjense. No, viene siendo una algo- garantía. Sí, una garantía. O sea, entonces, pero hay algo muy, muy importante. Como la gran parte, más de un 45% de las inversiones de ese banco estaban en deuda en título del gobierno, y los títulos más seguros son los del Son gobierno. del gobierno, Entonces, ¿verdad? ¿qué ocurre? Ellos dicen, mira, intervienen el banco, le pagan a los depositantes, Sí. el gobierno se queda Recoge con el mi banco bono. y lo venden. No, El lo venden. banco. Sí, el banco. Pero venden el banco es con un nivel de deuda que la deuda se la va a garantizar el mismo gobierno, porque Ok. es una deuda del gobierno. Exactamente. Por lo tanto, Es eso le da, manejable, sí. claro, es manejable Pero y eso le no da garantiza. seguridad. No es lo mismo que yo vaya a comprar una propiedad y que esa propiedad no tenga una garantía soberana que es del Estado. Ahora, si el Estado te dice, cómpralo, no te apures, que yo te pago. No hay problema. Es el Aquí- mejor, es El mejor el negocio. mejor negocio. Aquí, no hemos Y esa es quedado la ahí. lógica. Lo estoy explicando para que la sí, gente Ok, lo entienda. Ahora Claro. vamos al tema actual. Sí. El tratado Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana Sí, con sí, sí. relación a la tasa cero. El arroz. El arroz. ¿Qué implica esto? Es una pregunta ahí. Y la otra es, mucha gente advirtió, pero querían los cuartos de Estados Unidos en la pandemia. Conozco a alguien Sí, que sí, en sí. su familia, a él le llegó en la pandemia más de 22,000 dólares le llegó de ayudas, lo que llaman cheque de estímulo, eso. Sí. Que mucha gente advierte, yo conozco gente aquí que le gusta el dólar, pero entonces él advierte siempre, de que no, eso va a ser inflacionario. Lo que yo creo que hay que destacar es que un Estado que protege a sus ciudadanos. Me gustaría No. que esas dos cosas... Mira, Johnny, en el caso, por ejemplo, del arroz, el arroz, que es prácticamente el único cultivo que ya queda para ser desgravado a partir del 2025, Ujú. y va a entrar a partir del 2025 todo el arroz de los países que pertenecen Al tratado. al derecho AFTA Sí. con una tasa cero. Para que tú veas la importancia del cultivo del arroz. El arroz en la República Dominicana se cultiva en 21 provincias de 32. Sí. Y de esas 21, 8, el arroz es un cultivo importante. Entonces ya eso es un elemento, ¿verdad? Estructural. Ahora, ¿qué ocurre? Tú vas, el arroz selecto, super selecto en la República Dominicana, la libra debe andar como a 30 pesos. A 30, 28, 30. 28 a 30. Eh, Entonces tú, 36 algunas veces. algunos promedio, supermercados, promedio, claro, sí. exacto. Ahora, tú, y eso fue un estudio que hicimos nosotros, ¿verdad? Tú traes ahora mismo e importas arroz de Estados Unidos, arroz grano largo, que le gusta mucho al dominicano, ¿verdad? Un arroz que crece y tal cosa. Y tú lo importas pagando los impuestos correspondientes y sale entre 15 y 18 pesos, quizá 20 pesos. Ay, sí. ¿Tú sabes cuánto sería la diferencia de precio entre
puesto en el mercado entre porque una libra. No, porque el doctor está hablando de una variable. Claro. Porque hay contravariables que lo ponen chiquitito. Claro, entonces el empleo. Cuando tú, ahí voy. Entonces, cuando tú haces así, tú dices, mira, la diferencia de precio entre un arroz igual que se para el produce consumidor, aquí, para el consumidor, son casi de la mitad, más o menos. Ahora, claro, tú estás pensando en el consumidor, pero vamos al productor, a la economía regional, a la economía que tiene 300,000 empleos. Te genera ese sector entre empleo directos y empleo indirecto. 400,000 empleos. Entre directo y indirecto. Claro, entonces eso es mucho. Eso es mucho. ¿Cómo sortear eso? Y eso a su vez le genera un impacto regional muy grande. Entonces, todos los países en el mundo subsidian una parte de su producción. Porque Estados Unidos ahora va a conocer la famosa ley ellos le llaman la ley de seguridad agrícola, donde ellos durante 10 años le establecen todos un subsidio. Por ejemplo, el último decenio fueron subsidios a la agricultura por más de 11,000 millones de dólares. Y cuando tú vas a la Unión Europea, oigan bien, el 32% del presupuesto de la Unión Europea es para la política agraria común, la PAC, como yo le llamo. Entonces, no nos engañemos. Nosotros tenemos que apoyar a nuestra producción nacional, y fíjense por qué. Y la pandemia ha desmitificado muchas de las cosas. Y la crisis también desmitifica muchas cosas. En plena pandemia se cerraron todas las importaciones, hubo disrupción en la cadena de suministro. Y aquí nos faltó comida. Y aquí nos faltó comida. ¿Y de qué depende entonces la producción? Tiene que depender de producción de ese nacional. sector. Claro, y cada vez más, miren, los tiempos que estamos viviendo son tiempos donde hay un proceso de recomposición. Y de fortalecimiento del sector productivo nacional. Claro, pero ¿por qué, Johnny? Porque hay un proceso de recomposición del orden económico mundial. Por ejemplo, no sabemos, tenemos una potencia, que es la primera potencia, pero hay potencias que son emergentes. Eso está generando problemas de carácter geopolítico. Comenzando y con entonces, la guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania, eso genera disrupciones en la cadena de suministros en el mundo. Entonces, cuando hay disrupciones en la cadena de suministro, que hay retraso en los despachos, oye, las economías que dependen del exterior se quedan sin alimentos. Entonces, eso hay que evitarlo. ¿Qué pasó, profesor? En la década pasada pasó en los Estados Unidos con el maíz. 60, 70. Pero ellos siempre han subsidiado su maíz. Eso le iba a decir. Hubo una crisis, tuvieron que importar ese maíz. Los ganaderos se fueron a la quiebra, pero el gobierno tuvo que interceder. Miren, por ejemplo, o sea, que en este caso el Estado está obligado a interceder para que no se forme una crisis. Miren Estados Unidos. En Estados Unidos ahora mismo hay una crisis del huevo, y le llaman la inflación del huevo. Pero ¿ustedes saben por qué? Porque hay un problema de la gripe aviar. Y han sacrificado millones. Internamente tienen bloqueos. Y tienen bloqueos. Nosotros aquí, por ejemplo, ahora con el tema de las aves migratorias que vienen de Estados Unidos, se hacen muchos estudios porque esos son elementos que transmiten. Multiplicadores. Entonces, para que ustedes vean que el mundo de hoy es un mundo muy complicado, globalizado. Las guerras te afectan el suministro, cualquier enfermedad se propaga. Sin hablar de los combustibles y entonces tú tienes que resguardarte, no importa cómo te salga el arroz. Esa visión, muchas veces, esa visión neoliberal, que mira que es más fácil producir arroz porque sale más barato, eso no aplica. El mundo real no es un mundo tan automático. Hoy en día es una guerra que hay por ocupar posiciones en el mundo, por desbancar a Estados Unidos como potencia. Y potencias emergentes están buscando un espacio. No es el mundo unipolar. Eso es lo que no quieren admitir. Eso es lo que ellos no quieren admitir. Mire, doctor, en el caso de la República Dominicana, yo común. digo que aquí nosotros nos adelantamos a muchas cosas, pero no le dimos seguimiento. Cuando tú buscas el papel de Inespre, tú buscas el papel de Inespre con todos los frigoríferos que tenía
para la época. Yo te digo, pues soy de una zona. Sí, de San Juan. Tú tenías que el INEPRE. La cebolla de San Juan y la habichuela de San Juan. La INEPRE la absorbía. Claro. Le pagaba un precio rentable al productor y servía entonces de canal para una especie como de estabilizar. De estabilizar y llegar entonces el producto seguro al consumidor. Eso se desmanteló y yo creo que ahora en la discusión que viene hoy, que el presidente va a reunir con ellos hoy, hay que plantear eso otra vez. Claro, pero déjame decirte, mira, tú has planteado el tema del INEPRE y eso, por ejemplo, cuando aquí el año pasado que hubo el tema de la inflación fuerte, que el presidente dijo, bueno, vamos a establecer tasa cero para una cantidad de productos importantes. Que inciden con fecha limitada. Con fecha limitada. Claro. ¿Tú sabes cuál fue? Porque eso no tuvo el efecto deseado, desde mi punto de vista. Porque en momentos así de crisis, tú tienes que decir lo siguiente, mira, el Estado a partir de INEPRE va a importar de ese listado el 50%. Sí. Y tú el resto se lo da al sector privado para evitar cualquier situación. Pero cuando el Estado lo importa, porque aquí no se podía decir que había falta de dólares, porque el Banco Central evidentemente tenía su reserva, mucha y todavía la tiene. Entonces, ¿qué tú haces? El mercado. Para tú dar la seguridad de que los precios de esos productos iban a bajar, tú tenías que importar el 50%. Y tú mismo lo comercializas. Pero incluso como estaba haciendo INEPRE, que INEPRE estableció un mecanismo interesante de comercialización. Dijo, bueno, si yo no quiero tener una competencia desleal, entonces los combos los llevaba a los supermercados y los vendía ahí mismo. Claro. Entonces, no había ningún problema. Y llegó un momento que una buena idea. Llegó un momento que no se encontró ningún conflicto llegó un momento que incluso INEPRE absorbía la industria pesquera. Claro, la industria pesquera y tenían en su oferta. Y eso era temporal. Michael. Quedan hay una, pero feliz cumpleaños, pero hay una cosa. Dice la información en la prensa. Dice la información en la prensa que República Dominicana hasta está exportando arroz. No, es que Oye, estamos exportando arroz. Oye, mira, la República Dominicana produce 14 millones de quintales al año. ¿Y cuánto consume? Y consume prácticamente alrededor de 12 o 13 millones. Claro. Y hay un cachito que puede exportar. Pero nosotros hemos sido eficientes y hemos sido autosuficientes en la producción de alimentos. Y básicamente el 85% de los alimentos que demanda la población dominicana lo produce nuestra agricultura. Llegó un momento que la producción de habichuelas, San Juan producía... Tenemos soberanía alimentaria. Eso es importante. Última. No iba a decir, da un dato. Mira, que ya el modelo económico última pregunta para terminar la opción ya. El modelo económico dominicano ha presentado grandes grietas y debilidades. Por encima de los buenos números que presentan la oficialidad, aquí hay una población dominicana insatisfecha. Que a esta altura del juego prefiere irse un bote a Puerto Rico. Sí, es una yola, como decimos. Al economista Antonio Siriaco, ¿por dónde es que este país tiene que comenzar reorientar, a reconstruir este sistema económico para que una cantidad más decente de dominicanos pueda vivir con dignidad? Porque los números están bonitos, pero la vida está fea. Mira, al sistema, 2 minutos al sistema económico dominicano le hace falta cohesión social. Cohesión social. Explíqueme eso. Y la cohesión social, en primer lugar, hay que transformar la ley de seguridad social profundamente en la República Dominicana. Porque la ley de seguridad social incorpora 2 elementos importantes: pensiones y salud. Y estamos flojos en los dos. Por ejemplo, nosotros, cuando nos enfermamos, tenemos, en primer lugar, no se cubre. Una ARS no te cubre, no lo cubre a nosotros. Y tú sabes cuánto es el copago que tú tienes que dar cuando tú vas a un médico. O sea, oye bien, no quitan casi el 2% del gasto público del gobierno a través de impuestos. Pero nosotros pagamos un seguro, casi un 2%. Y se paga una diferencia cada vez que pagamos, y la diferencia que pagamos de bolsillo es un 2%. Es decir, que eso es un peso importante en ningún país del mundo que quiera fortalecer una democracia, que quiera mejorar el sistema económico y que el crecimiento económico tenga una expresión inclusiva, tiene que tener un sistema de seguridad social que sea universal.
Y eso, mira lo que está pasando en Francia, y la gente salió a la calle, mira lo que está pasando en España, porque le quieren recortar sus pensiones. Entonces, esos son elementos que tenemos que asegurar. Fortalecer nuestra educación. De un 4% que le ha dado recursos a la educación dominicana, tenemos que pasar a la calidad. Y esos son dos componentes importantes, Michael. Corrupción administrativa. La corrupción es un elemento que hay que seguir combatiendo. ¿Por qué? Porque nosotros, es cierto, como economía y como país pequeñito, hemos sido exitosos en el sentido de que hemos generado recursos mucho más para hacer otro país. Ok. Muchas gracias al economista Antonio, muchas gracias. Y cuenten conmigo siempre. No hay problema. 8:55 minutos. Un momentito. Tenemos aquí una visita que viene de Nueva York. Benjamín Jiménez y su esposa Aralici está con nosotros y le vamos a dar un camarazo que están ahí, vinieron desde Nueva York a vernos y yo creo que eso, en todo lo que cabe. Prepárate, Benjamín, que te voy a comer el desayuno. Oye, sí. Gracias por venir, gracias Antonio Siriaco. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana para todos. A un audio. El Grupo Telemicro ha presentado La Opción de la Mañana para que el país se exprese. Gracias por seguirnos